Bueno, bienvenidos a este fragmento de todo este diálogo que estamos hablando sobre el audiovisual en la investigación y en la pedagogía. Vamos ahora en el ámbito del audiovisual dentro de todo este mundo de la cibercultura, es decir, esa intersección entre la producción audiovisual y ese relacionamiento con las redes sociales, con internet, con la apuesta un poco desde la mirada de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación. Son múltiples los usos y las posibilidades del audiovisual en este ámbito. Está desde darle una posibilidad pedagógica en el aula, hasta darle una posibilidad para potenciar o posicionar una apuesta política. Entonces, vamos a mirar aquí simplemente algunos ejemplos de estas opciones, de estas posibilidades. Por supuesto que como herramienta pedagógica cada vez va cobrando más protagonismo, sobre todo para esa pedagogía que se hace en el aula con niños, niñas, con adolescentes, con jóvenes, nativos digitales, para quienes el aula ya no alcanza, es decir, ya la forma de aprendizaje receptiva, esperando pues un otro que cuente y sabe todo, y ellos ahí esperando ese conocimiento que llegue de un maestro, un profesor, ya no alcanza, es decir, ya la temporalidad, la dinámica, la relación fragmentada y dinámica de ese estudiante contemporáneo implica un relacionamiento con la tecnología, no, digamos, no limita ni se agota en la tecnología. Por supuesto, el diálogo, la convivencia, el quehacer cotidiano de la enseñanza es muy importante, pero digamos, hacer uso de no solamente del audiovisual, sino de la posibilidad del lenguaje audiovisual para motivar, para generar creatividad en el aula, viene siendo pues cada vez más utilizada y vayan siendo más importante. Por ejemplo, pensar que en el aula se puede motivar el aprendizaje con la creación colectiva de un video tutorial. Entonces, en este mundo en que los niños, las niñas, los jóvenes ven youtubers, visitan bloggers, buscan en la red lo que quieren saber, es importante darle la importancia creativa a generar un audiovisual, porque ya tienen esa gramática audiovisual. Ellos ya han sido formados y han tenido en su primera curiosidad de aprendizaje la búsqueda del audiovisual, la búsqueda de la red. Entonces, volverlos ya protagonistas en la factura de un audiovisual es importante, porque permite, por un lado, evidenciar que sí tienen un conocimiento de esa forma de alfabetización audiovisual, pero también porque les permite aprender contando. Entonces, hay maestros que vienen utilizando, por ejemplo, que cuando van a poner un tema de las ciencias naturales, de la historia, de la geografía, de las religiones, por ejemplo, le piden a sus estudiantes que produzcan un audiovisual para ambientar el tema, para presentar el tema, para hacer ese primer ejercicio importante de cualquier momento de conocimiento, que es despertar su curiosidad antes de llegar como a verlo de una manera más sistemática. Entonces, eso en el aula es importante, porque por un lado deja un producto, entonces deja la satisfacción de haber hecho un producto. Por otro lado, más allá del contenido, les permite trabajar en grupo, en equipo, donde cada quien tiene un rol y una posibilidad creativa. Y por otro lado, les permite darle una dimensión colectiva al aprendizaje. Entonces, hacer
una producción sobre un tema implica todo el ejercicio de la preproducción, de la producción y la postproducción, así sea un producto sencillo de 2, 3 minutos para aproximarse con la mediación de la cámara. Y también porque esas herramientas de reportería es una herramienta de curiosidad, de ir al alcance, ir a buscar la información. Entonces, dar la posibilidad de que en el aula los estudiantes sean reporteros permite de alguna manera entender que todos podemos de alguna manera acceder al conocimiento y que es la actitud investigativa, no solo el producto final, lo que importa en la construcción del conocimiento y del aprendizaje. Entonces es una posibilidad muy rica, muy divertida y muy contemporánea de utilizar las herramientas, los dispositivos, los smartphones con un sentido pedagógico. Pero por otro lado, porque también podría utilizarse como una pieza que despierte foro, que despierte discusión, que despierte debate, porque si sobre el mismo tema 2 o 3 grupos van y registran simultáneamente, van a obtener 3 producciones distintas. Es decir, nos habla también de la interpretación que hay en la experiencia del aprendizaje y las posibilidades de ver múltiples verdades cuando se aproxima a alguien a un conocimiento. Entonces, es un ejercicio pedagógico importante, es un ejercicio investigativo importante, pero también es un acto comunicativo en la experiencia del aula. Entonces puede ser muy rico y sobre eso hay muchísimas aplicaciones. Hay quienes hacen registro audiovisual como complemento del método educativo para también despertar interrelacionamientos. Entonces, por ejemplo, que los estudiantes vayan a investigar sobre un tema histórico. Lo vi, por ejemplo, en La Mojana sucreña, en el departamento de Sucre. La parte de La Mojana tiene varios municipios. Uno de ellos es el municipio Sucre. Y ahí hay un investigador, profesor, que le interesa que los estudiantes se relacionen con la historia de su territorio y utiliza la literatura de Gabriel García Márquez para contar como detonante de la historia de su municipio. Porque ahí vivió García Márquez entre los 13 y los 21 años, cuando su papá tenía una farmacia en este municipio. Entonces utiliza la posibilidad de generar que los estudiantes se vuelvan como guías de ese mundo literario en lo que construyó García Márquez allí. Por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada nació de esa experiencia vivencial y luego la convirtió en una obra literaria de interés mundial. Entonces, cómo los estudiantes también, al hacer el audiovisual, van y se relacionan con su territorio y entonces generan esa posibilidad de reconocimiento de su lugar, reconocimiento de su realidad con una actitud investigativa, no de irse a mirar algo muy lejano, muy distante, como que la investigación es para gente privilegiada o con dotes muy particulares, sino que hace de la investigación un elemento cotidiano del aprendizaje y de esta manera se inserta de una manera muy natural y muy rica en el aula. Otro uso de esa dinámica en el que el audiovisual también se conecta con las tecnologías y con Internet es toda esa mirada contemporánea de la cibercultura o el ciberactivismo o la ciberpolítica. Entonces, digamos, estamos hablando de estos científicos sociales que entienden que hoy en día tenemos nuevas ágoras sociales, es decir, ya el mundo de la participación no se limita a la presencia o a la condición física del encuentro. Por supuesto, sigue siendo una dimensión fundamental y quizá preponderante,
pero ya la gente hoy hace expresión de su opinión en el Facebook, en el Twitter, o crea un producto audiovisual para poner un tema en la narrativa pública, o simplemente hace parte de grupos de interés o integra redes que se interesan por ciertos temas, y ahí hay una dimensión del activismo social que debe ser importante de registrar, de conocer y de inclusive de insertar a las ciencias sociales ahí en esas otras dinámicas de la ciberpolítica. Por ejemplo, toda una dinámica de la participación de las organizaciones sociales en una dinámica, o el interrelacionamiento con la gobernabilidad o las miradas de la gobernabilidad y de la participación electoral a través de las redes sociales, o bien temas de una dimensión localizada, por ejemplo, dimensiones ecologistas o reivindicaciones de derechos de grupos o de géneros que tienen un interés local. Luego puede tener una discusión global cuando con la mediación de un audiovisual esto cobra dimensiones como de reivindicaciones globales. Vamos a poner un ejemplo. Hay unas reivindicaciones étnicas de lo afro en una localidad muy específica, Palenque de San Basilio. Entonces uno podría pensar que ese audiovisual o ese documento audiovisual que se registra en Palenque tiene interés para los palenqueros. Entonces ellos pueden contar un poco su historia, quién fue Bencos Biojó, qué es la importancia de tener un idioma particular, el criol. Podrían reivindicar el movimiento cimarrón como una posibilidad libertaria, o el Palenque como un territorio en medio del Caribe que reivindica lo africano. Pero cuando ese documental o esa expresión audiovisual sale de Palenque y va a otras reivindicaciones étnicas, y por ejemplo entra en diálogo con los jóvenes andresanos que se reclaman raizales y hacen un uso del audiovisual como una reivindicación identitaria, pues podemos a través de esas audiovisuales conectar luchas, conectar discusiones, conectar visiones que de alguna manera tienen complementariedad y pasan de lo local a lo global. Hay una experiencia en este sentido de una antropóloga que viene con cámara al hombro desde Estados Unidos, va viajando por el mundo para, por ejemplo, para ir buscando la diáspora africana. Ella parte utilizando la televisión o la narrativa en televisión como un pretexto para posicionar una hipótesis, y es que en esa diáspora africana, es decir, en esa presencia de lo africano en diferentes localidades, se corresponde una visión de un mundo compartido, de lo afro, y va a buscar qué es esa identidad afro en Brasil, qué es esa identidad afro en el mundo andino, qué es esa identidad afro que permanece, por ejemplo, en las costas de Centroamérica. Entonces hace un viaje, le permite esa hipótesis generar un viaje que solo puede ser acompañado por un equipo portátil de grabación. Entonces, digamos, es utilizar esa posibilidad técnica o tecnológica para posicionar una hipótesis investigativa que además conecta una postura política de lo identitario. Bueno, hay otra dimensión también de la cibercultura, de este uso en lo más reciente, que es hacer laboratorios audiovisuales o digamos laboratorios sociales empleando
la grabación de una situación para ver comportamientos sociales. Últimamente vemos mucho esta publicidad para la vida o esta publicidad que se pone al servicio de una interpelación social. Entonces, por ejemplo, vemos en muchos casos que en Internet circulan videos de cosas que suceden detrás de cámaras. Entonces, detrás de cámaras queremos generar una visión del migrante. Entonces, hacemos una puesta en escena en el que hay actores que hacen que encarnan al migrante y ponen una situación que ha sido manipulada. Digamos, por ejemplo, en Lituania se hizo un experimento así, un laboratorio en el que un africano llega a Lituania y el equipo de grabación crea una situación, y es decir que él está esperando para grabar un comercial. Y a ese comercial vienen niños, señoras, señores, personas contemporáneas al africano, personas mayores, menores. Entonces genera una representatividad que entra en diálogo con el africano mientras está en una sala de espera. Todo está siendo grabado, pero la gente que está ahí no sabe que está siendo grabada. El único que sabe que está siendo grabado es este africano que está haciendo ahí, encarnando al migrante. ¿Qué pasa? Cuando estemos presencialmente veremos el video, pero lo interesante es que él pone comillas, como un pretexto, que es una carta que le llega. Aparentemente acaba de llegarle una carta, él no conoce el idioma, entonces le pide a los que entran a sentarse a la sala de espera que le lean la carta. La carta trae un lenguaje xenófobo, ahí representa esa xenofobia al migrante, y cada vez que alguien le va a leer la carta se pone en lo que significa estar en los zapatos del otro. Se pone en la dimensión del que es rechazado, porque tiene que leerle la carta. Esa experimentación del audiovisual es un uso de la publicidad para poner un tema en la agenda pública. De alguna manera nos interpela en nuestro comportamiento a partir de algo que se vuelve un detonante. Es interesante las reacciones de cada uno. El que le dice, pero ¿estás seguro que quieres conocer lo que dice aquí? No es necesario. Entonces trata de ocultarle lo que hay en la carta. Están los que después de leer la carta piden excusas por lo que acaban de leer y dicen que ellos no se sienten identificados con ese lenguaje. Y están los que después de leer la carta esperan la reacción del otro. Entonces nos permite poner la cámara como un espejo de nuestro comportamiento, que nos muestra las dos dimensiones, del que sufre la exclusión, pero también de esa sociedad testigo. Y en esta medida tiene muchas posibilidades para un científico social, no solamente en el campo de la experimentación, sino de colectivizar la reflexión, que la reflexión no se quede en el investigador, sino que la ponga en diálogo con otros. Entonces tiene una dimensión muy potente de desacartonar que la investigación es un tema de científicos, sino de poner la ciencia al servicio de una mejor sociedad, de una sociedad que necesita verse, analizarse y hacer una especie de autoevaluación a partir de la mirada o de las miradas que ofrece ese científico social, que con un libro no logra, porque es un alcance muy limitado en especialistas, pero al ponerlo en la discusión, pues obviamente se amplía. Y por último, creo que es muy importante ver la dimensión del audiovisual como una herramienta para la memoria histórica, para la memoria cultural. Entonces, hay una investigadora, Virginia Higginbotham,
que dice que el cine refleja la propia imagen que tiene una nación de sí misma. En este momento o en la coyuntura de Colombia, en que nos encontramos muy escasos de narraciones vinculantes y en que estamos realmente agobiados por una narrativa de canales de televisión hegemónicos, inclusive que van en contra de una, o están un poco anquilosados en una sola perspectiva y no permiten diálogos más incluyentes, pues cobra mucha importancia la narrativa del cine, del audiovisual, del videoclip, de inclusive del videorelato, para que esto nos permita contarnos, narrarnos, vernos con una dimensión histórica, en la medida en que, por ejemplo, por mucho tiempo los medios de comunicación comerciales han visto las regiones o los territorios como animalitos curiosos, solo como un espacio para la tragedia. Entonces aprendimos geografía a partir de las masacres. Entonces sabemos o hemos escuchado que existe el Salado por la masacre del Salado. Sabemos que existe Trujillo por la masacre de Trujillo. Sabemos que existe Bojayá por la masacre de Bojayá. Entonces, poder darle una geografía distinta, una territorialidad distinta a esas narrativas, implica poner la cámara desde la dimensión de la territorialidad, desde las narrativas de lo local, con esa dimensión de lo cultural, con respeto, con dignidad de ese territorio y de sus pobladores, pero también con escucha real, una escucha real a esos acentos, a esas dimensiones históricas y a esas posibilidades que hoy tiene el país de mirar lo regional como una posibilidad de la construcción de paz, de la construcción de una reconciliación, en el que la reconciliación o la audiovisual o las narrativas mediáticas no se encuentran. Somos un territorio lleno de ríos, de montañas, de selvas, de mares, pero que no se encuentra por dificultades de acceso, por dificultades también de estigmatizar territorios o culturas, y en el que necesitamos generar realmente una mediación que permita ese encuentro equilibrado de los múltiples mundos que habitamos en este país y en esta sociedad. Entonces, por ejemplo, hoy los wayuu tienen una preocupación por narrarse y contarse desde el wayuunaiki, es decir, desde su propia lengua, pero también desde la posibilidad de que otro no venga a capturarme como el bicho raro, sino que me capture en mi legitimidad como sujeto social, con una cultura propia, con una lengua propia y con un relato desde la Guajira, desde la frontera, desde lo que somos como mujeres, como hombres, como niños, es decir, como sujetos sociales. Hoy hay una preocupación por narrar las problemáticas territoriales, es decir, ese encuentro de caminos donde hubo una guerra. Hoy hay un encuentro de caminos donde se construye una mirada de desarrollo, una mirada de sociedad, una mirada y una postura frente a socioambiental del territorio. Mucha necesidad de que los científicos sociales sean capaces de contar, sean capaces de ver, pero sobre todo que sean capaces de escuchar.